tal? ¿Qué tal? Estamos por aquí, por este tu canal de GC Vida, y aquí tenemos una amiga, una hermana, una mujer de fe, una mujer de Dios, una mujer que Dios está haciendo cosas maravillosas con ella, ya que ella ha pasado por unos procesos muy difíciles, pero hemos visto la mano de Dios obrando en su vida. Y hoy y esta semana que se está celebrando, lo que es la semana del cáncer, que se celebra en el mundo entero. Ella ha pasado por un proceso por ahí en el cual ella vino a testificar, vino a acompañarme para hablar de su proceso, cómo la ha pasado, y sé que no ha sido fácil. Muy difícil para ella como mujer sobrepasar esta situación, esta enfermedad que es del cáncer de mama. Y yo tengo por aquí, y le presento a ustedes por aquí a Lenny Molina. ¿Cómo está, Lenny? Buenas noches, pastor. Qué bueno. Gracias por la invitación a su hogar. Amén, y amén. a su canal de YouTube. De GC Vida. ¿Cómo te sientes? ¿Primera vez que tú sales en un canal de YouTube? Sí. Bueno, mírenlo ahí, primera vez que ya sale un canal de YouTube. Y esta es una primicia, una primicia. Ustedes siempre me ven a mí por aquí, que subo videos y todo, pero también vamos a tener ese invitado, se lo prometí. No es fácil, pero se lo prometí. Y ella hoy va a testificar de lo que, cómo fue ese proceso, porque fue muy difícil. Y yo aquí tengo unas cuantas preguntas, tengo escritas aquí. Tengo 10 preguntas, pero ella va a testificar. Y la primera pregunta, Lenny, que te voy a preguntar, que son una pregunta del mismo público también, que es, ¿cómo tú recuerdas el momento exacto en el que recibiste el diagnóstico? ¿Y qué fue lo primero que pasó en tu mente? ¿Qué fue lo que, cuando te dijeron, mira, tú tienes esto, tú estás pasando por esto? Bueno, en realidad mi calvario empezó llegando a este país. Yo llegué a este país septiembre del 2018. Antes de venir aquí, en Dominicana, fui a mis médicos, me hice todo mi chequeo del lugar, mi sono, mi papá Nicolau, todo. En febrero del 2019, yo empecé a sentir que mi cuerpo estaba cambiando y me daba como un caliente por los lados, en los senos. Y fui aquí al doctor y no me atendieron, me dieron una cita de febrero para agosto. Ahí mi esposo me dijo, sería bueno que te vayas a Dominicana y allá te chequea. Me fui a Dominicana, inmediatamente llegué a Dominicana, fui a mi ginecólogo primeramente y le expliqué cómo me sentía y él me indicó una sonomama. Me hice la sonomama y en el seno izquierdo me salió masa de tamaño anormal. El doctor me puso un tratamiento, por 3 meses me puso unas pastillas. Yo compré mi medicina y me regresé a este país. Pero el doctor allá te dijo lo que era, que tú te veías. No, También que era una masa, pero... Me dijo que tenía una masa el ginecólogo. Okay. Me puso un tratamiento y yo regresé de nuevo a este país. A los 3 meses, vuelvo y me voy a Dominicana y vuelvo al doctor. Me manda a hacer 2 sonomamas y me dice, hátela en 2 centros de salud diferentes. Fui, me hice una en el Centro Médico Escaño, que yo trabajaba ahí cuando vivía en Dominicana, y me hice uno en la Clínica Abreu. Yo andaba con mi sono que me había hecho anterior. Cuando saco la sono anterior y las 2 sonos que me había hecho en el momento, veo que la masa estaba más grande, tenía más centímetros. Wow. Inmediatamente yo dije, bueno, ya esto no es porque uno sea médico, pero duré muchos años trabajando en medio de médicos y ya yo sabía para qué era cada médico. Cuando yo vi el resultado de la sono, dije, ya esto no es asunto de mi ginecólogo, esto es asunto de un oncólogo. Yo conozco al doctor Samuel Montero. Ya tú sospechabas en tu mente lo que más o menos era. Tú misma sabiendo. No. Nunca me pasó por la mente que era eso. Porque para mí eso era tedioso. Vengo y llamo al doctor Samuel Montero, mi amigo, el mejor médico del mundo. Y
Y le explico lo que me estaba pasando y me dijo, estoy en el centro médico en ginecología y obstetricia. Si llegas acá en 20 minutos, yo te puedo ver esos resultados. Yo fui y el doctor me estaba esperando antes de entrar a cirugía, en la puerta de cirugía, que le iba a operar, él es cirujano oncólogo. Y ahí le enseñé y el doctor me dijo, Lenis, no me gusta ese resultado, pero yo voy a entrar a cirugía, espérame en el consultorio y nos vemos a las 4. Wow. A las 4 el doctor llegó y me mandó a hacer una biopsia. Pero con todo esto, el doctor me estaba mandando a hacer una biopsia en el seno izquierdo, Sí. porque ahí era que me salía la masa de tamaño normal. El doctor viene y busca el recetario y me indica la biopsia. Y me dijo dónde iba a ir a hacerme la biopsia. Cuando yo voy a abrir la puerta, que me voy, fue como digo que me abrió. Sí, explícate eso. Yo abrí la puerta, me iba y me devolví. Ujú. Y le dije, doctor, ¿por qué usted no me manda a hacer la biopsia? No sé. Y él me dijo, Leni, esos pullones son muy tediosos y duele mucho. Y yo le dije, ¿y duele más que parir? Wow. Con eso lo comparé. Sí, claro. Que es un dolor, es un Sí. dolor fuerte. Y él me dijo, oye, ¿con qué lo compara ella? Si yo no le doy al doctor para que me mandase la biopsia en los 2 senos, yo vuelvo aquí a Estados Unidos con mi cáncer ahí. Ujú. Y no me daba cuenta, y no me había dado cuenta. El doctor me indicó la biopsia en los 2 senos. Cuando yo fui a hacerme la biopsia, me dijeron que 10 días laborables me daban el resultado. Pero esa noche, el seno derecho se me puso negro y hice fiebre. Wow. Yo llamé al doctor inmediatamente y le dije, doctor, el seno que supuestamente no tiene nada está negro y tengo fiebre. Y el doctor dijo, cuando yo le dije esa palabra, dijo, ay, María Santísima. Wow. Yo dije, bueno, ya está pasando algo. Me dijo, mira, Lenis, no te puedo medicar sin saber lo que hay. Lo que tenía. Tómate 2 acetaminofén para que baje la fiebre. A los 5 días me llamaron para que retirara el resultado. Yo fui y busqué el resultado. Y el doctor llegaba a las 4 y el resultado yo lo recogí a las 10 de la mañana. Yo sentada en la puerta del consultorio del doctor, me comía hasta las uñas de los pies. De los nervios, de la ansiedad. De la angustia, me imagino Sí, yo, el desesperamiento en ese instante. Sí. Cuando llegó el doctor, yo entré y le pasé el resultado de la biopsia. El doctor la chequeó y él me miraba y él le hacía en sus manos, así, y me observaba a mí y leía el resultado. Y yo le dije, doctor, dígame lo que hay porque a eso yo vine. Y él me dijo, manita, tenemos células cancerígenas de 1er grado. De primer grado. Sí, Wow. en el seno derecho. Oiga, usted oye decir eso de que la gente desanda. Yo ahí mismo sentada, yo desanduve. Yo dije, ya me morí. Pero yo pensaba solamente en... Yo tenía a mi hijo aquí Sí. y mi mamá ya en el campo. Yo dije, ay, Dios mío, ahora sí fue. Yo ahí, yo lloré, brinqué, pataleé. El doctor me dijo, Lenis, células cancerígenas de 1er grado. Si le cogemos adelante, ganamos la batalla. Oye, Cuando yo oí esa palabra, y eso fue una palabra de esperanza de una vez mismo. sí, me dijo, mira, el cáncer, el 70% de la enfermedad es actitud, ¿Le dijo el doctor? me dijo el doctor. Uh, Tú tienes que ponerte positiva.
Y esto es algo que hay que enfrentarlo con valentía. Yo ahí mismo en mi mente dije, bueno, si el doctor me dice eso, vamos a tirar para adelante. ¿Y qué tiempo hace eso? ¿Cuántos años ya hace eso? Eso fue en el 2019, Oh, pues eso está, en mayo del 2019. no hace mucho tiempo, eso ya para el tiempo de la pandemia. La pandemia yo estaba pasando por el proceso. También. ¿Usted está pasando el proceso con eso, con la pandemia? En la pandemia. Oh, wow. Sí. ¿Le están escuchando, mis amigos? Wow, está fuerte eso. Sí, en la pandemia yo pasé el proceso de cáncer. Wow. ¿Pero usted vive en la República Dominicana o vive en Estados Unidos? Estaba recién llegada a este país. A este país. Y usted regresó para allá para ir a los médicos. Fui aquí al médico y me pusieron una cita para agosto. Ok. Entonces, por eso decidí ir a Dominicana. En Dominicana, cuando ya el doctor me diagnosticó cáncer, inmediatamente empecé a hacerme los estudios. Fue como en mayo y le pusieron una cita para agosto. No, en este país yo fui en febrero Ok. al médico. Me pusieron una cita para agosto. Al ponerme una cita para agosto, Tan lejos. sí, mi esposo me dice, mamá, ¿por qué tú no consideras ir vas a Dominicana a chequearte? Porque tú sabes que en Dominicana tú puedes ir al médico enseguida. Enseguida, sí. Yo le dije, sí. Y enseguida y después le diagnóstico en 10 días. Sí, así mismo fue. Entonces, ahí vino el doctor, me indicó todo lo que me tenía que hacer. Yo empecé a hacerme mis estudios, todos los días estaba en el médico haciéndome algo. Con todo esto, yo solo le había dicho a mi esposo y a mi vecina Evelyn, la que me llevó a la iglesia, lo que me estaba pasando. No le había dicho a mi mamá, no le había dicho a mis hermanas, no le había dicho a nadie. Estaba, ya usted sabe, todos los días en el médico haciéndome algo. Sí, wow. Y otra pregunta que tengo más aquí. ¿Cómo cambió tu vida desde ese día? En tus rutinas, en tus relaciones, en tu fe, en tu forma de ver la vida. Ahí yo aprendí a orar. ¿Aprendiste a orar en ese tiempo? Sí. Sí, porque en los momentos Yo difíciles de nuestra vida, donde es que yo no soy una mujer de fe y creyente. Yo siempre he creído en la grandeza de Dios. Amén. Pero yo no sabía orar porque nunca me había detenido a orar. Y ahí descubriste, aprendiste lo que era oración. Sí. Wow, qué lindo. Ahí yo aprendí a orar. ¿Y cómo fue tu rutina después de ese día? ¿Qué tú hacías después de ahí? Porque, oye, cuando uno le da un diagnóstico así, inesperado, así de repente, la vida le cambia. Sí. Como que ya uno como que no haya para dónde coger, no haya qué hacer, como que la vida le cambia a uno. Se paraliza uno mentalmente. La vida le cambia un 100% para todo. Porque ya usted, su alimentación ya no es la misma. Exacto. Ya cosas que usted hacía no las puede hacer. Después cuando lo operan, y yo estaba, a mí me operaron y ahí mismo prácticamente empezó la pandemia. ¿Y cómo tú comenzaste a ver la vida ya con ese diagnóstico, ya con lo que te estaba pasando? ¿Cómo tú comenzaste tú misma a ver la vida? ¿Cómo tú la veías? No le digo que no tenía miedo, porque aunque por lo menos a mí me descubrieron un cáncer de primer grado, uno no deja de tener ese sustico. Sí. Uno no deja de tener un susto. Y son tantos estudios y tantas cosas que uno tiene que hacerse, que uno no se explica en realidad de dónde uno saca tanta fuerza a diario. Wow. Eso es diario para los médicos. Vete allí, hazte esto, tienes que hacerte esto, te faltó tal estudio, vete a hacértelo. Ahora yo entiendo, después que yo entré, pasé por ese proceso, ¿por qué en nuestro país se muere tanta gente de cáncer? Sí, bueno, en el mundo. Pero más en nuestro país. Más en otros países, pastor, sí. Por la precariedad. Sí. Porque allá, pasar por un proceso de cáncer e ir a un hospital público no es fácil. Va hoy, se puede hacer un estudio, mañana va, la máquina está dañada, le toca el proceso de la quimioterapia, fue hoy, le dieron la quimio, pero en 21 días le toca la otra quimio, ya no se la pueden dar porque el tratamiento no existe. En pocas palabras, el proceso médico tú lo hiciste aquí. No, Estados Unidos. El proceso de cirugía yo lo hice en Dominicana. Ok. Entonces, cuando me operan, que voy a la doctora
a la oncóloga clínica para iniciar el proceso de la quimio. Yo soy residente en este país, no podía durar más de 4 o 5 meses en Dominicana. No. La doctora me dice, tienes que viajar a Estados Unidos y sacar tu permiso y venir, porque después que iniciemos un proceso de quimio, yo no te puedo autorizar montarte en un avión. Ahí yo vine a este país a buscar mi permiso y mi tía y mi esposo me dijeron, no, tú no vuelves para Dominicana, tú te vas a dar el proceso de la quimio acá. Pero yo no tenía seguro aquí. Sí, difícil. Empezamos a visitar al hospital. Fuimos a la clínica de oncología del San Mary. Pero Dios donde quiera le pone un ángel a uno. Amén, amén. ¿Y cómo fue tu fe? Porque yo sé que, oye, dice la palabra de Dios que vamos a ser probados en fuego de aflicción. ¿Cómo fue tu fe en esos días, en ese tiempo tan difícil? Bueno, no le digo que no desmayaba, que no caía, pero yo tenía fe que yo iba a seguir. Tú batallaste. Sí. Tú tenías fe de que Sí, tenía que batallar. que tenía que batallar porque había gente que dependía de mí. Wow. Wow, está fuerte eso. Sí. Muy fuerte. Cuando yo voy al San Mary con mi tía y mi esposo y le pregunto dónde está la clínica de oncología del San Mary, y nos dicen, cuando llegamos a la clínica de oncología, una muchacha dominicana, que Dios la bendiga donde quiera que esté, ella miró para todos lados y ella tenía una cámara enfrente. Sí. Y ella cogió un postil y me escribió en ese papelito, vete al San José, los médicos de oncología en el San José son mejores que aquí. De San José de Patterson. En el San Mary fue eso acá. Uh-huh. Y ella vino y me hizo así, me pasó el papelito. Porque no podía como hablar, porque la cámara la tenía. Sí. Cuando yo le hice así el papelito y leí, agarré a mi tía por la mano y me la llevé. Yo pasé, por eso yo pasé de que estuve enfermo, que me vi grave y muerto, pues en el San José. Hay unos médicos tremendos. Es verdad que es un hospital de mucha bendición. Sí. El San José de Patterson. Cuando llegué al San José, nos vamos a la clínica de oncología y yo andaba con todos mis estudios que me había hecho en Dominicana. Bien. Ahí la muchacha, la secretaria, me dijo, tiene que traducirlo en inglés. Y cuando lo traduzca en inglés, me los trae para que entonces presentárselos al doctor y ahí el doctor le dé una cita para verla. Pero como ya yo estaba operada, el mismo día en la tarde me llamaron para que fuera el otro día. Sí. Tremendo. Sí. Oye, esta pregunta que te voy a hacer también. ¿Qué papel jugó tu familia o tus amigos durante el proceso de tratamiento? ¿Qué papel jugaron ellos? No me puedo quejar. Cuéntame, porque... Sí, no me puedo quejar. ¿Cómo así no te puedes quejar? Cuéntame. Todavía es la fecha que mi esposo no me deja ir sola a una cita médica. Oh, wow. Tú sabes que es un momento... ¿Tú te recuerdas cuando uno era pequeño, que cuando uno se enfermaba pequeño, Sí. la mamá de uno, o sea, la tía o la abuela, Sí. que le hacían como un purecito de papa y una Oiga. cosa y un quesito y una más? Sí. Trataban a uno como con ese calor, con esa forma. Oiga, mire, ¿Qué papel desempeñaron ellos? Un ejemplo, tu esposo, tus hijos. ¿Cuántos hijos tú tienes? uno, yo tengo mi hijo, vive aquí conmigo. Ok. Cuando yo inicié el proceso de la quimio, mi esposo y mi tía eran conmigo para todas partes, no me dejaban ir sola. Mi hermana vino de Dominicana, que ahora mi hermana está pasando por el proceso de cáncer también. También. Oh, Dios mío. Mi hermana vino, estuvo aquí conmigo en mi primera Y quimio. una pregunta, disculpen la imprudencia, pero tengo que preguntar, ustedes saben, tu hermana, pero ¿esa clase de cáncer es hereditario o viene de familia? Bueno, viene de familia, porque la familia de mi esposo muere la familia de mi papá Uh-huh. muere de cáncer. Ok. Mi abuela murió de cáncer. ¿Y te dijeron los médicos te dijeron que era hereditario?
A mí me hicieron todos los estudios, también se lo hicieron a mi hijo. Sí. Y el doctor me dijo que el cáncer se hereda por parte de la mamá. Ok. Pero en este caso, la familia de mi papá es la que ha muerto de cáncer. La familia de mi mamá no. Ok. Entonces, cuando yo inicié el proceso, pastor, volviendo a la pregunta de mi familia, Sí. cuando inicié el proceso de la quimio, mi esposo íbamos y buscábamos a mi tía. Yo vivía en Pasey y buscábamos a mi tía Patterson, nos llevaba al hospital, me dejaba en el hospital con mi tía y él se iba a la casa, pasaba por la pescadería. Y una pregunta. Tu esposo, ¿cómo tú lo viste a él? ¿Cómo él enfrentó esta situación tuya, él personalmente como esposo? Sí, él lo afectó mucho en realidad. ¿Sí? Sí, mi esposo. Yo tengo un buen compañero. Qué bueno. Gracias a él. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, tiene su falla como todo ser humano. Como todo, sí. Pero en cuanto a mi proceso de salud no me puedo quejar. Ese hombre andaba conmigo de la mano y él con su cartera guindada. Sí. Con la cartera mía, él era que se la guindaba porque, para que yo no cargara nada acá. Oiga, me llevaba al hospital, me dejaba en el hospital, cruzaba la pescadería y compraba su cabeza de pescado para hacerme cargo. Mira que... Porque el doctor me dijo que tomara mucho caldo de pescado cuando Sí. saliera de la quimio. Ok, sí, para fortalecerte, sí. Tú sabes que mi hija pasó por un proceso de cáncer también 2 veces. Mi hija más grande. Y su novio, Alex, puertorriqueño él se mantuvo con ella ahí, en el noviazgo, él mantuvo con ella y la apoyó hasta lo último. Yo dije, wow, pero qué fuerte este muchacho. Esa es la mejor medicina. Cuando ellos se casaron los otros días, no hace nada, ella le dijo, cuando hicieron los votos, los matrimonios, los votos del matrimonio, ella le dijo a él, tú estuviste conmigo y en esos tiempos tan difíciles estuviste conmigo. Y ella se lo dijo y se lo recordó delante de todo. Esa fue la mejor medicina que ella tuvo. Wow. Sí. Sí, es que Dios es tan bueno porque él fue el soporte. Su soporte. Para ti en ese momento tan difícil. Sí, mi esposo fue mi soporte. Toda mi familia allá en Dominicana, cuando estuve operada allá, luego aquí mi esposo, la familia de mi esposo, mis vecinos, Wow. los amigos, sí. Qué lindo. Vamos para la otra pregunta. ¿Hubo un momento, Lenny, en que pensaste en rendirte? ¿Qué te dio fuerza para seguir adelante? Mi hijo. ¿Tu hijo? Explícate eso, ¿cómo así? Mi hijo, porque yo he sido padre y madre. Oh, wow. Y yo pensaba que si yo le faltaba, que sería de él. Wow. Él te dio la fuerza, Dios lo usó tremendamente a él para fortalecer. Porque con todo eso, cuando me dieron el diagnóstico, yo nunca le dije a mi hijo. No, yo, estando en Dominicana, yo no le dije que estaba... Él sabía que estaba en un proceso, pero no sabía que me habían dado un diagnóstico de cáncer. Wow. Yo no quería que nadie le dijera a mi hijo que yo tenía cáncer. ¿Y cómo él? Yo quería decírselo yo. ¿Cómo recibió esto? ¿Cómo fue para él? Se puso muy triste. Sí, porque me imagino que fue muy duro. Sí, muy triste. Y me dijo, mami, vamos a seguir adelante. Wow. Tú sabes que hay personas que cuando pasan este proceso a veces no tienen familia ni nadie al lado. Sí. No tienen a nadie. Y es muy duro, muy difícil. Damos gracias a Dios que tú tuviste a tu esposo ahí. Sí, yo tuve y especialmente esposo, a tu hijo. Mi hijo, mi tía, mis amistades. Y de una manera u otra, Dios de esa manera se glorificó para fortalecerte en el proceso. Sí. Usando a tu esposo, a tu hijo, amistades, familia. Sí. Y eso, mira, eso es tremendo. Tremendo. Pastor, a mí me llamaba gente a diario y me escribían por Messenger, estoy orando por ti. Que yo decía, pero Dios mío, pero yo soy tan querida. Yo no sabía que yo era tan querida. Gente que yo ni me imaginaba. Sí, la verdad que sí. Y ahí aumentó mi fe.
Y es un refrigerio en un momento tan difícil. Sí, ahí. ¿Pensaste rendirte en un No. momento? No. Yo ¿No? nunca pensé rendirme. Qué bueno. Yo Qué nunca bueno. pensé rendirme. Porque es que es una lucha tan fuerte y esas quimioterapias son tan fuertes que el cuerpo, porque el cuerpo no aguanta. Yo duraba 3 días en cama cuando me daban Wow. la quimio. 3 días. Debilitada, sin fuerza. Sí. Wow. Yo me paraba de la cama y no podía mover un paso porque me sentía cansada, me dolía todo. Oiga, la verdad que yo me identifico mucho con las personas cuando yo sé que están pasando por eso. Sí. Porque la verdad no es fácil. Y yo le doy gracias a Dios que tú estás aquí. Le voy a decir algo, amigo. Esto no lo invité, no, yo no le invité a ella. Ella se invitó ella misma, me dijo, yo quiero que hagamos un video, quiero plasmar un video. Sí. Y le voy a decir algo, yo estoy tocado con esta historia, con esto que le pasó a ella, estoy tocado con otro testimonio del proceso que ella está pasando, que ella pasó. Y estoy tocado escuchando esto, porque sé y me identifico mucho con ella por lo de mi hija. Y veo esa valentía en ella, wow, cómo ella Sí. caminó, que no se rindió. Y esto es bueno porque yo sé que ustedes, lo que también este video, muchas personas se van a identificar con este testimonio de Lenny. Lenny, otra pregunta, vámonos para la quinta. ¿Cómo fue el proceso emocional al ver que los cambios físicos que trae el tratamiento, la quimioterapia, como la pérdida del cabello o la cirugía? ¿Cómo fue ese proceso? Déjeme decirle, pastor, que a mí no me afectó tanto la cirugía, decirme que hay que operarte. A mí me afectó cuando tuve que cortarme el pelo. Oye, el pelo. Sí, porque yo antes de empezar la quimio, Sí. que la quimio me tumbara el pelo, yo decidí cortármelo. Ok. Porque yo usaba un pelo rubio, Oh. rubio oro y largo. Entonces tener que cortarme esa melena, ahí fue como, ese día una cuñada de mi esposo que me dice, cuñada, Esperanza, ella es peluquera, ella misma me dijo, cuñada, vamos a cortarle el pelo porque así le va a afectar menos. Okay. Y cuando yo fui donde Esperanza, que Esperanza sacó ese abejón para cortarme ese pelo, Oh, wow. yo me quise morir. Fue frustrante eso. Fue bien frustrante. Y entonces el poquito pelo que me quedó cuando me dieron la quimio, que yo llegué del hospital y me metí a bañar, ese pelo se me cayó así en el rostro, arriba. Oye, eso fue... Y rebajaste unas cuantas libras. Sí, me puse bien delgada, pero era por la forma de alimentarse, Sí. que uno tiene que tener en ese momento. Uno rebaja, pero no es por la enfermedad, es porque usted aprende a alimentarse. Ok. Cuando uno está en un proceso de quimioterapia... ¿Y la cáncer, quimioterapia no hace que uno pierda peso también? No, No. es que usted aprende a alimentarse. Ok, sí, porque el cuerpo Porque necesita fuerza. Usted come sano y come lo que debe comer. Muy bien. Entonces usted rebaja porque aprende a alimentarse. Alimentarse, sí. Porque usted sabe que comemos muchas cosas. Sí, sí. Pero cuando usted anda en un proceso de salud, usted se alinea con se los alinea. alimentos. Sí. Mira qué bien. Vamos a otra pregunta. ¿Qué aprendiste sobre ti misma durante esta experiencia que antes no sabía? ¿Qué tú aprendiste con esto? Que no sabía que era tan fuerte. Wow. Yo no sabía que era Tú habías tan fuerte. escuchado y todo, pero no sabía que esto iba a ser tan fuerte para ti. Sí, porque una prima mía murió de cáncer de mama y yo iba a verla cuando le diagnosticaron el cáncer. Y yo lloraba más que ella. Wow. Y yo decía, ay, Dios mío, mi madre, si a mí me pasa algo igual, yo creo que yo me muero. Y cuando se me tocó, ahí supe lo fuerte que yo era. Y fue fuerte emocionalmente, mentalmente, físicamente. Sí, sí, Tú libraste una batalla fuerte. sí. Yo libré una batalla fuerte. Ay, Dios mío, Padre. Dios es maravilloso. Seguimos aquí. Entonces, ¿qué papel tuvo la fe, si la tiene, en tu proceso de sanidad y esperanza? La fe es algo muy importante
cuando uno está pasando por un proceso de salud. Porque dicen la fe mueve montañas. Sí. Entonces yo tenía fe, yo tenía la esperanza que yo iba a salir adelante. Amén. ¿Tú conociste al Señor en ese proceso? Sí. ¿Tú ahí fue que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador? No. Yo no sabía orar. Ok. Ahí yo aprendí a orar. Porque el día que me dieron el diagnóstico de cáncer, cuando yo llegué con mi amiga a su casa, Sí. yo me tranqué en la habitación de mi amiga y lloré mucho. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahí yo cerraba los ojos y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo cuestionaba a Dios. Sí. Y Dios me dijo, porque eres fuerte. Wow. Yo vi esa sombra blanca cuando me cruzó y me dijo, porque eres fuerte y no estás sola. Wow, poderoso. Vi que Ahí yo aprendí a orar. el Señor te habló, se manifestó. Ahí yo me apié de la cama y me hinqué a orar y amanecí orando. Wow, poderoso Sí, Dios. oiga, ahí aprendí a orar. Yo, la verdad, siempre he creído en Dios, Sí, pero nunca había orado. poderoso es el Señor. Yo nunca había orado. Yo sé que Pero ahí nosotros, yo aprendí a orar. ya cuando nosotros te conocimos en la iglesia, ya te había salido tu proceso, ya te había salido de... Sí, gracias a Dios. Mi vecina Evelyn Sí, me invitaba siempre para la iglesia, ok, pero yo siempre tenía un pretexto para no ir. sí, Pero mire, no iba a la iglesia, pero hay una muchacha de mi pueblo en Dominicana que vive en España y es cristiana. Y el primer viernes de cada mes hacen vigilia sí, por Zoom. por Zoom de la iglesia. Ella me manda la invitación Mira qué y bien. yo la veo todos los viernes. Ese El primer viernes de cada mes. Había una conexión ya, Pero Evelyn me invitaba a la iglesia te invitaba a la iglesia. y yo nunca iba. Yo siempre tenía un pretexto. Arriba de los lentes está muy empañado. Está en vivo, señores, estamos aquí. Bueno, Dios es maravilloso, de verdad que... Oiga, pastor. Este es un testimonio que va a quedar plasmado en mi corazón y Evelyn me invitaba a la iglesia. los televidentes por aquí. Y yo nunca quería ir a la iglesia con Evelyn. Mm. Siempre tenía un pretexto. Que Dios bendiga a Evelyn, tremenda guerrera. Esa noche estoy sentada en su casa, estamos sentadas en el comedor. Sí, Y mi esposo y su esposo y los hermanos y todo están jugando dominó. Y estamos ahí sentadas. Y era como las 12:30 de la noche y le digo yo a Evelyn, mire señora, camine a acostarse que usted llevamos para la iglesia. ay, yo escuché esa parte que ustedes un día lo dijo, yo no aguantaba la risa. Me salió como así. Sí. Pero ella todo lo sabe. Ya tú tenías tu deseo de ir con ella, ya. Ella siempre te invitaba. Ella me invitaba, pero yo le decía que no, y por la mañana ella me llamaba y yo mira que lucha, porque con más razón tú pasas por ese proceso, con más razón aceptarte más. Entonces yo le estoy diciendo a ella, mire señora, camine a acostarse que usted llevamos para la iglesia mañana. Wow. Oiga, eso fue algo de Dios. Maravilloso Dios. Sí. Maravilloso Dios. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cómo ve la vida ahora, Lenny? Después de haber sobrevivido ese proceso, ¿cómo tú la ves ahora? ¿Cómo tú la ves? Diferente. Uno la vida le cambia y ya las cosas, uno las ve diferente. Porque ya uno tiene que pensar si vuelvo atrás con la enfermedad, tengo que cuidarme. Hay cosas que todavía a mí el médico me dijo, no puedes comer tal cosa y todavía yo no las como. Okay. Porque ya soy una sobreviviente de cáncer, pero todavía estoy viendo mi médico cada 6 meses, estoy tomando medicinas todavía y el cáncer puede volver. Entonces yo soy la que tengo que luchar con eso. Luchar con eso, cuidarte, y cuidarme de que no vuelva. Entonces amén. Veo la vida diferente. Sí. Si tú te encontraras con una persona ahora mismo actual que esté pasando por la misma situación que tú pasaste, ¿qué tú le puedes decir? Que no se rinda.
Muy bien, que luche muy bien. y que recuerdo las palabras de mi doctor Samuel Montero cuando me dio mi diagnóstico. Me dijo, Lenny, 70% de la enfermedad es tu actitud con que tú lo aceptes. Y algo, Lenny, que también tú buscaste a Dios de rodillas y oraste. Oré. Y le clamaste a Dios. Y Dios hizo el milagro en ti. Me dijo, no Porque estás sola. tú sabes Yo lo cuestionaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Tú sabes que hay un texto bíblico que dice en Isaías 53, varón de dolor, que habla de Jesucristo. Y él habla, y dice la palabra de Dios en Isaías 53, que por su llaga fuimos todos sanados, curados. ¿Entiendes? Todas las enfermedades se le llevó y a vida por haber Dios a través de tu clamor de orar. Mira lo importante que es orar. Dios escuchó tu clamor y Dios hizo el milagro en ti, te sanó. Sí, Hay muchas personas que están pasando por situaciones de enfermedades, llámese como sea. Y yo creo que, porque algo lo primero, en tu intimidad, lo primero que tú buscabas era Dios. Y entonces cuando nosotros estamos enfermos, que hay enfermedades, porque mira, ¿cuántas millones de gente no mueren de cáncer? No sobrepasan esta enfermedad. Mas sin embargo, tú fuiste un milagro. Dios hizo un milagro en ti y te pasó, y permitió tu ser sana, recibir ese milagro de parte de Él. Entonces, ¿qué le podemos decir a los amigos que están por aquí? Que acérquense a Dios en momentos difíciles, sí, que te dan unos diagnósticos que ya son terminal, difícil. Mira, Dios tiene el control y el poder para sanar. Claro. Tú en tu momento, aunque tú no lo conocías, pero tú sabías que la oración era poderosa. Y oraste. Y eso, Dios te escuchó, vio tu clamor, vio tu sufrir, vio tu dolor. Y porque se sufre. Se sufre y Dios hizo el milagro. Qué bueno es el Señor. Estamos contentos, amigos, de este testimonio que Lenny nos está trayendo. Y espero que ustedes que están por ahí viendo esto, apoyen a esas personas que están pasando esos momentos difíciles. Lenny tuvo su esposo, tiene su esposo, tiene su hijo, que estuvieron ahí a mitad de familia, apoyando. Y nosotros le pedimos a Dios que si tú estás pasando por esto, que Dios te ayude a levantarte, que Dios ponga personas que te ayuden. Sí. Sabes que tú no estás sola. Dios siempre tiene un remanente fiel para ayudarnos a caminar y levantar en estos procesos tan difíciles. Otra pregunta, Lenny. Y esta es la última que te voy a hacer. Si pudieras resumir tu experiencia en una sola palabra o frase que te represente hoy, ¿cuál sería y por qué? La fe. Wow, la fe. Esa palabra de 2 letras. Fe. La fe. Sí. ¿Por qué la fe? Porque siempre tuve esa fe de que yo iba a salir adelante, de que Dios estaba conmigo. Y siento como que esa es la palabra que me define, fe. Fe. Yo soy una mujer de fe. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, sí, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tú tenías esa fe de que Dios te iba a sanar. De que Dios me iba a sanar. Wow, tú tenías esa certeza. Sí, la certeza. Y era esa convicción. Tanta la gente que oraba por mí, que me escribía a diario, que yo decía, la oración tiene poder. Gloria a Dios. Y la oración con fe es poderosa. Es poderosa. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces la obra tuya en ese momento era orar. Orar. Con fe. Wow, porque yo quise que hiciéramos esta entrevista, pastor, porque es como para darle un mensaje. Yo sí, quiero es como que esto llegue a muchas mujeres que a veces se descuidan, no van a los médicos. Y déjeme decirle que yo era una mujer que no me descuidaba conmigo, o no me descuido con los médicos. Y por eso se me descubrió ese cáncer a tiempo. ¿Sabes qué tiempo debe una mujer ir a chequearse a un médico? Bueno, con asunto de su mamografía cada año. Cada año. Sí, cada año. Pero hay mujeres que duran mucho tiempo y no van. Es decir, que tienen que ir a chequearse. Y más en este país que sí, el trabajo, los muchachos, le ocupa mucho el tiempo, el espacio, y nunca sacan tiempo para ellas.
pero sí tienen que hacer el tiempo. Hacer su calendario, revisar. Y ir a su médico y hacerse su chequeo. Wow. Porque un chequeo a tiempo puede salvar vidas. Entonces, esta historia, mis amigos, nos recuerda que Dios sigue obrando milagros, que Dios es poderoso, que no hay enfermedades, no hay circunstancias, situaciones que Dios no puede llegar y salvarnos, rescatarnos, ayudarnos. Y si lo hizo con Lenny, también lo puede hacer contigo. Mira lo que ella dice. ¿Qué la define a ella? La palabra fe. La fe la define a ella. Y orar. Le creyó a Dios. Dios ha orado en ella y sigue orando y también lo puede hacer contigo. Son difíciles. Sobrepasar un cáncer es muy difícil. Y lejos de tu país. Wow, sí, y lejos de tu familia. Porque tu familia todas estaban allá. Sí, aquí solo daba mi hijo y mi esposo. Y mi tía, la hermana de mi papá. Qué difícil, qué difícil. Wow. Mira, hay una palabra que yo quiero compartir contigo, Lenny, y con el público por aquí. Un texto bíblico que se encuentra en el Salmo 30. Salmo 30 del 2. Salmo 32, del 11 al 12. Dice: Señor mi Dios, clamé a ti y me sanaste. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanza y no me quede callado. Amén. Señor mi Dios, te daré gracias por siempre. Mira qué salmo más bonito. Y Qué yo lindo. tenía una prima que iba a verme siempre y me leía el Salmo 6. Oye, ¿qué tú le dices a esa gente de Dios? Porque tú sabes que hay gente que está pasando esos momentos y no conocen a Dios, no conocen de Dios, no saben de lo que es una oración, no tienen esa fe viva. ¿Qué tú le puedes decir a esa gente de ese milagro que Dios hizo en ti? Que Dios hace milagros, que oren, que se entreguen, Amén. que pidan con fe, que aprendan a orar, porque yo no sabía orar y aprendí. Y ese día que me dieron ese diagnóstico, ahí aprendí a orar. Wow, qué bien. Y está ahora en los caminos del Señor, Lenny. Sí, porque yo decía, ¿y cómo que se ora? Yo no sabía orar. Sí, en realidad yo decía, pero ¿cómo es que uno ora? ¿Cómo que Sí. se ora? Y Pero ahí aprendí. déjeme decirle, Lenny entra en un grupo de oración donde se ora todos los días, ya está ahí. Sí. Porque la oración es un hábito, es una forma de vivir. ¿Y cómo te sientes en la iglesia? ¿Cómo te sientes caminando, buscando de Dios? Bien, me siento bien. Qué bueno, Lenny. Me siento feliz, contento de que tú hayas venido aquí a dar este testimonio por este canal y compartir. Porque mire, dice la palabra de Dios que el Evangelio será predicado por testimonio. Y esta semana, que es una semana difícil, que es una semana del cáncer, donde se reconoce el domingo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se celebra el domingo? Día del cáncer de mama. Día del cáncer de mama. Tú viniste, tú sacaste ese coraje para venir aquí Sí. y testificar de lo que Dios ha hecho en ti, de cómo tú sobreviviste de cáncer, tú saliste de esa enfermedad y está aquí en pie de guerra queriéndole a Dios. Qué lindo. Queriéndole a Dios. Qué lindo, Lenny. Pues mira, hasta aquí llegamos. Yo me siento contento por ti, me siento contento por lo que tú estás haciendo. Yo siento que fue a mí que me invitaron. Sí. Yo siento que fue a mí que me invitaron, porque mira, señores, las cosas de Dios son así, de repente. Esa cosa de que está planeando y cosas, mira, lo de repente de Dios son hermosos. Y yo sé que este video va a ser de mucha edificación. Así que mis amigos, oye, Lenny Molina, y siempre oren por nosotros, vamos a estar orando por ustedes. Y tú que estás pasando por situaciones de enfermedades, mira, agárrate de Dios y léete Isaías 53, porque ahí Dios te lo dice bien claro, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que Dios te bendiga mucho, Lenny, despídete. Muchas gracias y a las mujeres que ayer fui yo, hoy es mi hermana, pero mañana puede ser tú. Cuídate, cuídense y agárrate de Dios. Pues muchas bendiciones, nos vemos para la próxima. Bye bye.